Bien, pues sí, retornamos para conversar con el senador de la región de los Lagos del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros. Gracias por estar con nosotros, senador. Hacía tiempo y desde que asumió que no habíamos conversado, al menos aquí en El Pulso, y tomando en cuenta todo lo que ha significado el inicio del gobierno, que para algunos ha sido un poco más lento de lo que se esperaba en términos de nominaciones. ¿Cuál es su visión? Un hombre que estuvo 10 años en la Intendencia, que estuvo 12 años en la Alcaldía de Puerto Montt, de cómo se ha iniciado acá en la región de los Lagos. Aterricemos el tema aquí a Puerto Montt, a Osorno, a toda esta zona, con las nominaciones de los CEREMI, de los directores regionales que recién se han ido conociendo en estas últimas horas. Bueno, antes que nada, muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo muy cordial a todos los amigos y amigas que nos están viendo a esta hora de El Pulso de la Noticia. La verdad que debo ser muy franco, yo nunca, desde el 90 a la fecha, nunca había visto esta demora en la instalación del gobierno. Nos ha llamado la atención no solamente a mí, yo creo que a todo el mundo le ha llamado la atención. Ahora uno se los trata de explicar el por qué. Puede ser cambio de señal, de signo de político, de la alianza a la nueva mayoría, donde 4 años donde rostros habían desaparecido seguramente de la escena política, regional en este caso, pero también nacional. Y lo otro es que hoy día no solamente las redes sociales, sino que toda la información permite escudriñar en la vida de todas las personas. Entonces antes uno no sabía si, por poner un caso, si alguien tenía algún problema, qué sé yo, judicial o bancario, era confesión de parte nada más. Hoy día se sabe inmediatamente. Y desgraciadamente las redes sociales también, que son muy positivas, pero también han servido para, digamos, denunciar o desenmascarar o acusar. Y eso yo creo que hoy día este gobierno ha tenido mucho cuidado con lo que sucedió al comienzo con los subsecretarios, ha tenido mucho cuidado con con directores de servicios, gobernadores, qué sé yo, y todo el aparataje público que se está designando. Pero sí, la verdad es que creo que se ha demorado más de la cuenta. Esa es la sensación que le Así da. es. Y de los nombramientos, donde por lo menos acá no hay tanta gente de experiencia política o que sea conocida con cargos públicos anteriores en el mundo político. Mucha gente joven, efectivamente profesionales, pero más de alguien le genera interrogantes al menos cuál va a ser el desempeño en un año que evidentemente hay reformas, hay mucha discusión política y en una región además que tiene conflictos históricos. A ver, vamos por partes. Siempre se pidió una renovación de la política, siempre la gente pedía nuevos rostros. Bueno, hoy día se está dando eso con las autoridades máximas o los jefes máximos a nivel regional, son caras nuevas la mayoría, pero sin descuidar la experiencia de muchos funcionarios que vienen de hace años. Yo me he encontrado en ministerios en Santiago, con caras nuevas, por supuesto, de ministros, subsecretarios, pero siguen los directores que estuvieron en el gobierno pasado. Estoy hablando de la plana superior, incluso algunos que están desde el año 90 y tanto. Gente de experiencia, profesionales que tienen la capacidad, así que creo que la amalgama es buena. Gente joven con gente de experiencia que son profesionales dentro de cada ministerio. Ahora bien, creo que las esperanzas, las expectativas de la población son muy altas. Así que los nuevos funcionarios tienen que esforzarse bastante y cumplir con lo que quiere la ciudadanía. Quiere presencia en la calle, quiere presencia en las comunidades, quiere solución a sus problemas. Y en ese sentido creo que todos, me incluyo, tenemos que hacer los esfuerzos máximos para satisfacer esas expectativas de la gente. Yo no había visto del año 90 a la fecha tan altas expectativas de la población, de la ciudadanía en general. Acá la gente tiene expectativas de cambio de verdad. Y por eso que cuando hoy día ya nadie discute si es necesaria o no la reforma educacional. Todo el mundo está consciente que tiene que haber una reforma educacional. Cada día que pasa son menos los que que atacan la reforma tributaria. Y los que atacan son los mismos, y perdónenme que se los diga, pero los que yo escuché el año 72, escuché el año 90, cuando asumió Erwin, también se hizo se hizo una reforma tributaria. Son los mismos, que va a venir el caos, que no vamos a crecer como país, es lo mismo. Yo creo que la gente ya tiene internalizado
que es una reforma tributaria que es necesaria para tener los recursos e ir, por una parte, en una educación de calidad y gratuidad en forma creciente, y también para algunas reformas sociales como son el sistema de pensiones. En su rol de senador, de estar en la Cámara Alta, de estar efectivamente analizando todo lo que significan los proyectos de ley, donde está probablemente un elemento que es distinto a las funciones que usted tenía antes. En ese rol, ¿qué va a ser lo más difícil de las discusiones políticas de este año? De las reformas, la tributaria, la educación, ¿dónde cree usted que va a estar el eje de la discusión de los siguientes meses? A ver, yo creo mucho en la descentralización, y este año me toca presidir la Comisión de Gobierno en el Senado, de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Entonces es un tema que seguramente va a ser también difícil, porque hay mucha gente que no cree en la descentralización, todo solamente, digamos, gente del centro de nuestro país no cree en esto. El tema, digamos, de la reforma tributaria, por supuesto, es un tema bastante complejo. Hay entendidos en la materia. Yo estoy leyendo la reforma tributaria, son 187 páginas, con terminología, con cifras, qué sé yo, que cuesta un poco digerirla. Y también yo diría que la reforma educacional va a ser compleja porque, digamos las cosas como son, hay intereses creados también, y no solamente de un lado. Se mezclan los intereses, hay gente de la propia nueva mayoría o que estuvo en la concertación, no sé si están todavía, que ellos creen en el lucro, que son dueños de establecimientos educacionales, entonces también va a ser compleja. Yo diría que bueno, y la reforma constitucional, por supuesto, también, son temas bastante complejos que van a traer discusión, pero creo que a la larga no tengo ninguna duda que vamos a llegar a buen puerto. Ahora, con todas las medidas, bueno, se ha tratado de explicar también que con el terremoto del norte, este plazo que se había dado el propio gobierno puede ser un poco más extenso de lo que se había presupuestado. No, creo que no. Sensación? No, creo que no, creo que se va a cumplir. Ya van 10 medidas de las 56 en un mes justo. Hoy día cumplimos un mes de que asumió el nuevo gobierno, ya van 10 medidas importantísimas. Por ejemplo, lo de ayer en Requinoa, donde era presidente de la República con el ministro de Agricultores, a 27.000 familias campesinas que no podían postular a ningún subsidio a través de INDAP por deudas que tenían 5 o más años, fueron condonadas a las deudas y fueron restablecidas sus garantías para poder postular. Esa es una medida muy, muy concreta. Y así hay otras medidas que se han ido tomando y que se van a seguir tomando. Y yo espero que a los 100 días se hayan cumplido esas medidas. Porque hay medidas que dicen que se va a enviar al Parlamento, no que se van a concretar. El envío de esos proyectos de ley están también contemplados en estas medidas. Claro. Por ejemplo, la reforma educacional, la reforma tributaria, reforma educacional, la reforma de la Constitución va a ser en el segundo semestre. Claro, que son quórum distintos además, o sea, la reforma educacional, la tributaria, hay quórum por parte de la nueva mayoría, no así para la otra que tiene un alto quórum como es la reforma a la Constitución. Ahora, en lo regional, aquí, en su zona, en la región de los lagos, ¿dónde está el proyecto que usted le quita el sueño o que es el primero que debería tratar de implementar? Lo que pasa es que en la región son varios los proyectos. Uno siempre cuando habla de proyectos piensa que los proyectos de infraestructura son los más importantes. Pero en una región tan heterogénea como la región de los lagos, donde la provincia de Osorno, fuera de la infraestructura que falta en Osorno, en Yanquihue, en Chiloé, en Palena, hay temas importantes como es todo el sector agropecuario, que es una provincia que vive prácticamente de ese sector. Allí hay una preocupación especial por los pequeños y medianos campesinos, que desgraciadamente durante 4 años fueron bastante abandonados, y no lo digo en sentido de ofender, no lo digo en sentido porque no fui partidario del gobierno pasado, porque es una realidad y reconocido por los propios agricultores. Entonces allí hay que dar vuelta a la página y volver a lo que era INDAP, y eran las instituciones del agro de la época, incluso hasta el Banco del Estado. El Banco del Estado tenía una sección agrícola para apoyar al campesinado, para apoyar a los pequeños y medianos agricultores, que desapareció. Y el Banco del Estado es un banco comercial más, entre comillas, muy semejante a los privados. Acá en la provincia de Yanquihue, Chiloé, el problema de la acuicultura y de la pesca en general es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad. Conversaba esta mañana con algunos productores, algunas personas que son, digamos, que tienen estas grandes empresas envasadoras de marisco, y están agotados.
Y esto lo estábamos viendo el año 90 y nos han tomado las medidas urgentes de un repoblamiento general en nuestros mares interiores para tener los productos en un par de años más. En Palena la conectividad es esencial. O sea, nosotros no podemos desarrollar una provincia si no tenemos la conectividad. Yo anduve recorriendo 3 días en la semana distrital del mes de marzo y llegué a sectores, bueno, donde no había llegado nadie, ningún parlamentario, a eso me refiero, en el sector del Tranquilo, del Malito, en la comuna de Palena, donde la gente tiene que arrendar un vehículo o taxi o particular, donde tienen que pagar 40.000 pesos porque ni siquiera un bus llega, y son 20 kilómetros. Entonces todavía estamos en la época del oeste, que una señora para ir a esa reunión, que se citó por radio, se demoró 5 horas, claro, 5 horas a caballo, entonces no puede ser, claro. Por un par de kilómetros que falta hacer. Entonces, ahí curiosamente uno de los valles más conocidos se llama Valle California. Valle California, precisamente, claro. En ese sector. Entonces, claro, son temas, yo diría que son temas apasionantes, pero la gente, por eso que te decía al comienzo, la gente tiene muchas expectativas, ojalá que se cumplan esas expectativas, que no defraudemos a la ciudadanía, pero estos casos la gente está cansada, estamos en el siglo XXI. Usted tuviera que, ajustando, haciendo ahí a lo mejor un poco más precisos, si tuviera que hacer un ranking, ¿cuál sería probablemente los 3 proyectos que usted cree deberían ejecutarse desde el punto de vista de un senador, que es evidentemente una labor legislativa, ya no un hacedor probablemente como era antes como alcalde, digamos? Bueno, legislar para que haya un repoblamiento de verdad, para asegurar los productos del mar para las próximas generaciones y también para las actuales. Hacer una conectividad de verdad, y no solamente en Palena, yo diría en toda la región. Porque acá nosotros nos ufanamos porque tenemos algunas carreteras pavimentadas, pero uno sale un poquito más hacia el sector costero de la provincia de Yanquihue y de Osorno y ve que no hay conexión al mar. Ve que hay comunidades indígenas totalmente aisladas. Ve que en el siglo XXI hay mucha gente que todavía tiene que caminar para llegar a un centro poblado o para llegar a un camino. Entonces, y darle un toque, digamos, un nuevo cariz a la agricultura, pero pensando en una agricultura de carácter regional. La agricultura que tenemos en esta región es muy diferente, no tiene nada que ver con la agricultura de la zona central o la zona norte, nada que ver. Acá, por ejemplo, nos quejamos de, tenemos sequía, dice, y en Santiago lo quedan mirando, pero ahí ¿cómo? ¿Cuántos milímetros al año llueve? Pero no se dan cuenta que el agua cae y se va, porque no tenemos cómo almacenarla. Entonces hay que pensar también en un sistema de regadío o de almacenamiento. ¿Cómo utilizar el agua lluvia, por ejemplo? Utilizar exactamente. Claro. Entonces hay que dar un vuelco. Senador, tomando en cuenta todo aquello, situaciones que están ocurriendo en estos días, opiniones, ¿cuál es su visión de lo que acaba de pasar con esto de las zonas turísticas? Por ejemplo, que Ángel Mo, que Isla Tenglo, que Río Futaleufú, que está hablando de Palena recién, se quedaron sin esa categorización a propósito de que no se actualizaron los datos, dijo el Cernatur. Exactamente, lo que pasa, a ver, tengo entendido que hay un reglamento, cuando se dictó este decreto en el gobierno del presidente Piñera, un reglamento donde establece que esto hay que renovarlo, pero ya no por los municipios, sino digamos, por corporaciones, por centros que están dedicados a esto del turismo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que revisar el reglamento. Nosotros el día lunes, el martes, junto al senador Durresti de Valdivia y a otros senadores presentamos un proyecto de acuerdo para solicitar, tengo entendido que en la Cámara de Diputados también se hizo, para solicitarle al gobierno que se restablezca estas zonas turísticas. En esta zona hablamos de Ángel Mo y del río Futaleufú. El río Futaleufú tiene fama mundial, y quedó fuera, entonces también es un tremendo drama para el ecoturismo de esa zona. No tengo ninguna duda que se va a citar, tengo entendido que está citado el Comité de Ministros que tienen que ver con el turismo para revocar esta medida. Pero esto nos está indicando que hay que tener bastante ojo y hay que estar pendiente de las cosas que queremos que no nos suceda lo que nos sucedió. Ángel Mo, yo escuchaba o leía hace un día atrás que se iban a invertir miles de millones de pesos o cientos de millones de pesos, que estaba todo mal. 6.000 millones de pesos. Que estaba todo malo, que siempre las cosas que se han hecho las encuentran malas, pero veo que se quedan en las palabras. Ni siquiera en esto se actualizaron para poder frenar esto que sucedió.
¿Qué hacer con Ángel Montt, entonces? Que es probablemente la cara más conocida y turística de Puerto No, Montt. yo creo que va a volver a ser se va a asignar como zona turística nuevamente, no tengo ninguna duda. Respecto al borde costero, acá en Puerto Montt, situaciones que han quedado pendientes y tomando en cuenta todo lo que se discutió en su momento a propósito de los estacionamientos subterráneos. Usted, como miembro incluso de la Asociación Chilena de Municipalidades, planteaba que esto debería ser resorte en el futuro de los municipios. Significa cambiar la legislación, porque hoy día ahí eso es resorte de la Marina a través de la subsecretaría respectiva, porque son bienes de uso público, borde costero, etcétera. Sí, pero hay un proyecto en el Parlamento donde todo el borde costero pasa a depender del Ministerio de Bienes Nacionales. Es un proyecto que ya está en primero o segundo trámite constitucional. Yo voy a pedir que también sea visto por la Comisión de Pesca y Acuicultura, porque también algo tiene que ser, no solamente la de medio ambiente, la de esto y este otro. Desgraciadamente no pasó a esa comisión, de la cual yo también formo parte. Creo que todavía nos seguimos equivocando. Yo soy partidario que los bordes costeros tienen que depender de los municipios o del gobierno regional respectivo. No del Ministerio de Bienes Nacionales. No. ¿Por qué razón? Porque estamos centralizando, seguimos centralizando, traspasando algo que estaba en Santiago, en la subsecretaría de Marina, a un par de cuadras más abajo, donde está el Ministerio de Bienes Nacionales, de una vez por todas. Por eso que ha sido mi discusión con la Armada, con los famosos estacionamientos subterráneos. Yo sigo manteniendo. Donde están ubicados los estacionamientos subterráneos es un bien nacional de uso público cuya administración le corresponde al municipio. Y nadie me va a convencer porque está la ley, así lo dice. Claro, pero la Armada ha dicho que eso está en una situación ilegal. Y el propio empresario, el señor Fischer, ha dicho que él se ha sentido engañado incluso por la administración anterior, por su administración respecto a este tema. Claro, es cosa que se lean bien la ley. Lo que pasa es que el error lo cometimos nosotros, o sí. Cuando el año 92 o 91, no recuerdo bien, perdón, 2001 o 2002, no recuerdo bien, solicitamos la concesión. Fue un error jurídico. No teníamos por qué haber solicitado, y ahí nace todo esto. Si nosotros dejamos caer la concesión, cuando vencía el plazo de los 10 años que nos habían concesionado, dijimos no, esto le pertenece al municipio y vayamos a la pelea y vamos a demostrar que esto es un bien nacional de uso público. Pero no se pudo demostrar hasta ahora. Todavía lo estamos demostrando. ¿Y a dónde están? ¿Los estacionamientos siguen funcionando? ¿No? ¿Se lo han quitado? ¿Qué ha hecho la Armada? Sí, o sea, es que la Armada ha dicho, bueno, nosotros no somos administradores de estacionamientos, digamos, eso es lo que se ha subentendido. Y tampoco son administradores de los bienes nacionales de uso público, ¿no? ¿Y qué pasa con el empresario que ha criticado fuertemente? Pero si el empresario sigue ganando plata, o no sigue administrando los estacionamientos, o no entra ningún vehículo allí. No, pero él tenía un plazo X que dice era superior de la concesión, que era superior a la concesión que tenía el municipio, digamos. Por eso te digo, el error fue cuando nosotros solicitamos la concesión a la subsecretaría de ¿Marina? De la Marina, que no teníamos por qué, si el error lo cometimos nosotros en esa oportunidad. Por eso que dejamos caer la concesión a los 10 años, porque le corresponde al municipio. Pero ahora el municipio está buscando una nueva concesión. El municipio está buscando, bueno, yo no me voy a meter en esta administración, cada cual hace lo que estime pertinente, yo defiendo lo que hicimos y reconozco si nos equivocamos, pero yo estoy convencido que no es así. A propósito de esta administración, a propósito de borde costero, estas imágenes, esto pasó la semana anterior y la actual. Eso es lo que queda del pino que usted levantó alguna vez, el famoso pino de Navidad. Se ha sacado, se ha desmantelado justamente en el borde costero porque dice que es un peligro hoy día para las personas porque estaba en esas condiciones. ¿Qué siente, tomando en cuenta que usted fue el de la idea de levantar esa infraestructura ahí, con este desmantelamiento? Siento que cumplió una etapa. Siento que si se desarmó porque ya el fierro estaba corroído, no encuentro que está bien. No tengo nada más que decir, solamente que eso cuando se hizo, porque la gente se olvida, acá se olvidan de por qué se hacen las cosas. Esto se levantó creo que en 30 días. El muelle se hizo en 7 días, la techumbre del muelle. Queríamos nosotros demostrar que había un cambio, que estábamos haciendo algo que iba a marcar el rumbo de Puerto Montt, que eran íconos, claro, que la gente se diera cuenta que venía un cambio de verdad. Yo espero que ahora que se desarmó se haga algo, pero no la bandera de 500 millones de pesos que están construyendo allí, porque creo que con los 500 millones de pesos podría haber arreglado toda la techumbre, todo lo que hay en Ángel Moya, que estamos hablando de turismo.
Pero desarmar por desarmar, sin hacer nada provechoso. ¿Cuánto costó ese pino, por ejemplo, se acuerda? Creo que 20 millones. 19, algo por ahí. Y pretendía ser una imagen icónica de Puerto Montt en su momento. Exactamente, y fue, pues. Y fue, pero es lo mismo que a algunos les gusta y a otros no les gusta, sentado frente al mar, la escultura, que fue gratis, fue regalada por un escultor, señor Barría. Fue regalada. Estuvo trabajando allí, él mismo se consiguió los auspicios, estuvo noche y día dándole ahí martillazo a una tremenda roca. A algunos les puede gustar estéticamente o no, pero es un ícono. Uno pasa por ahí y hay gente sacándose fotos, locales y turistas. Entonces hay que entender el sentido de las cosas. La Arenas, que hoy día la quiere comprar el municipio. ¿El municipio hubiese tenido recursos económicos para construir una arena? Cuando no teníamos ni el sitio siquiera. Hubo que hacer gestiones, solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales que le quitara un pedazo de terreno al CMT, digamos, Cuerpo Militar del Trabajo, Ejército, digamos, para construir allí. Allá está. Se puede criticar el ¿cómo se llama? El rodoviario o el terminal de buses. O el terminal de buses. Pero también se olvida la gente que en la época de Raúl Blanco, antecesora a mi nombramiento, o sea, a mi asunción de cargo, se hizo un estudio. Se determinó que ese era el mejor lugar para ubicar el estacionamiento, porque también defendía el comercio local, que en esa época se estaban instalando los malls. Había otro concepto y había que defender al local. Por eso que también se estableció allí. Pero no se puede hacer un estudio más tarde. Déjame terminar. ¿Sí? Hay una inversión de más de 20 mil millones de pesos. Mucho más. Que es patrimonio municipal. No nos olvidemos de eso. Eso pasa al patrimonio municipal una vez que termine la concesión. De la demora, bueno, esa es harina de otro costal. Pero si usted recorre los terminales de Osorno, de Antofagasta, de Viña del Mar, de Santiago, la verdad que uno se siente orgulloso con lo que tiene acá. Bastante ¿Usted orgulloso. no se arrepiente de Para haber nada. construido el terminal? Pero ahí? para nada, para nada. Hay congestión, me dicen, pero claro que hay congestión. Pues busquen la fórmula, buscaron la fórmula ahora, porque me dicen, bueno, ¿por qué no se la buscó usted? Porque estoy hablando de 12 años atrás. Es muy diferente. Hoy día es diferente, pero por supuesto, hoy día participé en una reunión de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, se hablaba del tema de seguridad. Entonces, claro, alababan a Carabineros, yo les decía, ojalá que esos halagos sean permanentes y no los apedreen, no los critiquen, qué sé yo, cuando tienen que cumplir algún cometido, cuando hay hechos delictuales. Pero también les recordaba que Puerto Montt en el año 90 no existían todas las poblaciones hoy día de la Mirasol hacia arriba, no existía la Padre Hurtado, todo ese sector no existía, la Bernardo Higgins, nada. Si donde hoy día está la población Bernardo Higgins, habían pozos lastre. Entonces, y en esta ciudad creo que teníamos una población, según el censo del 92, 129.000 habitantes. Hoy día tenemos 240.000. Entonces son otro tipo de los proyectos. A lo mejor vamos a necesitar otro rodoviario en un tiempo más, otro terminal, evidentemente. Yo estoy luchando para que tengamos un tren de verdad. Tantos años llevamos en esto. Bueno, poco a poco se han ido convenciendo las autoridades nacionales que el tren es una necesidad. Pero a lo mejor no con el concepto del tren que siempre nosotros pensábamos, de Santiago a Puerto Montt o viceversa. Trenes de cercanía, como el que hay de Santiago a Rancagua, como el que hay a Melipilla, como el que hay a Valparaíso, como el que está en Concepción, etc. Entonces, cada momento tiene su realidad diferente. Sí, es muy fácil la crítica, pero otra cosa es con guitarra. Y veamos, en la suma y la resta, veamos qué se ha hecho. Depende de las cuerdas que tenga la guitarra y depende del guitarrista. Exactamente, si el guitarrista tiene dedos para la guitarra. Pero a propósito, ya para cerrar la conversación, y porque el terminal de buses sigue siendo una discusión permanente, independiente de los tiempos, sí, que yo lo entiendo absolutamente, yo creo que la mayoría de la gente también, pero no es demasiado tiempo, una década, para construir, implementar, habilitar y finalizar e inaugurar una obra que todavía no se entrega de manera oficial. Por supuesto que sí, si eso nadie lo discute. Pero no consideremos del momento que se concesiona a cuando se empieza a construir. Son dos tiempos diferentes. La concesión lleva 10 años, pero el proceso de construcción debe ser la mitad o menos.
Pero coincido contigo que es mucho tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué se hace entonces? Yo no estoy en la municipalidad hoy día, no me corresponde a mí. No, se lo pregunto nomás como no. exalcalde. Ya. Bien, pues. Puedo dar consejo, pero en otras oportunidades.